Somos Claudia Giraldo y María Isabel Mejía Jaramillo. Bienvenidos a Buena Vida con Buena IA, el podcast donde hablaremos sobre cómo podemos aprovechar la inteligencia artificial para tener más tiempo y disfrutar más de la vida. Bueno, empezamos. María Isabel, ¿cómo estás? Hola Claudia, ¿cómo estás? Bien, muy contenta, muy emocionada de empezar este proyecto juntas. Entonces, pues ante todo, démosle la bienvenida a la gente. Este es un proyecto que estamos apenas empezando, pero que estamos muy contentas porque es un espacio que queremos crear de conversación para recibir aquí a diferentes personas que trabajan en todas las áreas en las que trabaja el ser humano. Que hablen de literatura, que hablen de música, que hablen de antropología, que hablen de todas las áreas del ser humano y de cómo están usando la tecnología, pero sobre todo la inteligencia artificial, y que sea un espacio agradable, entretenido. Creemos que estamos en un momento donde todos necesitamos reírnos un poquito. Claudia, tú fuiste la de la idea de crear este podcast. ¿Por qué no le cuentas a la gente que nos está escuchando pues cómo surgió esa idea y qué fue lo que se te ocurrió? Bueno, pues la verdad es que yo he empezado recientemente a oír muchos podcasts. Yo tengo 2 hijas y entonces cuando me toca hacer todas esas cosas que nos tocan a las mamás, que no nos gustan, entonces pues yo pongo podcasts para oír cosas que me hagan reír, pero también que me enseñen un poco. Y entonces, un día hablando con una amiga, le dije, oye, deberíamos hacer un podcast. Y ella se rió y me dijo, no, pues no sé, pensémoslo. Y un día por fin me dijo, pues sí, sabes que sí, arranquemos. Pero bueno, desafortunadamente ella tuvo que ocuparse de un tema personal y me dijo, pero sabes que la idea fue tuya, sigue tú adelante. Y entonces ahí fue cuando dije, no, María Isabel es la perfecta. Lo hacemos sobre inteligencia artificial y empiezo con María Isabel y ahí fue donde te llamé. ¿Y cómo reaccionaste tú? Mira, Claudia, pues yo sí oigo pocos podcasts, pero cuando tú me dijiste, mira, tengo la idea de hacer un podcast de inteligencia artificial, yo dije, listo, es que yo, viste, yo no lo dudé ni un minuto, yo de una vez te dije que sí, como esas cosas que me salen a mí, que como que me salen de adentro, y dije que sí, después, ay Dios mío, yo le dije que sí a Claudia, pero yo no tengo ni idea si voy a tener tiempo, si bueno, ahí me salieron todos los miedos que le salen a uno normalmente cuando emprende algo nuevo, pero aquí estoy firme, totalmente sincronizada contigo y como alineada contigo, como en ese propósito que tenemos ahora las dos de hablar de inteligencia artificial, pero de una forma muy sencilla, dando muchos ejemplos, mostrando sobre todo para qué nos puede ayudar en nuestra vida diaria y trayendo sobre todo unos invitados que nos muestren ejemplos concretos en la vida real, como gente común y corriente de diversas profesiones o no profesionales usan la inteligencia artificial. También advertir sobre algunos riesgos que puede haber y cuidados que tenemos que tener al usar la inteligencia artificial. Entonces, pues feliz de estar compartiendo contigo este podcast que básicamente además lo que busca es que sea como muy centrado en el ser humano. Eso también es lo que De acuerdo. queremos. ¿Cómo hacemos para que la inteligencia artificial en realidad nos haga cada vez mejores seres humanos y no tan artificiales? Exactamente, una tecnología que nos acerque en lugar de dividirnos y que nos haga mejores personas y más eficientes y mejores en lo que hacemos. Pero contémosle un poquito a la gente quiénes somos nosotras, porque es que ellos dirán, este par de locas que sacan este podcast así de la nada. Entonces, cuéntale un poquito a la gente quién eres tú. Bueno, María Isabel Mejía Jaramillo, yo digo el segundo apellido porque siempre hay que decir el apellido de la mamá. Bueno, soy colombiana, nací en Cali, estudié en la Universidad de los Andes Ingeniería de Sistemas y toda mi vida, toda mi carrera profesional de más de 40 años trabajando en temas de tecnología. Gran parte de mi vida profesional trabajé en el sector público y básicamente lo que lideré fue proyectos muy innovadores y cómo buscar que la tecnología mejorara la calidad de vida de la gente. Yo creo que en eso estuvo enfocada toda mi carrera. Ahora como a punto de retirarme,
y me llamas tú y me pones a trabajar, pero bueno, aquí estoy. Pero es un trabajo divertido. Sí, eso espero. Sí. Bueno, buenísimo. Pues yo me presento, yo soy Claudia Giraldo. Tuve la fortuna de conocer a Marisabel justamente trabajando en el sector público en Colombia. Trabajé por muchos años en bancos y luego tuve la oportunidad de trabajar en tecnología y me di cuenta del gran impacto que tiene la tecnología en la vida de la gente, cómo puede ayudarle a la gente a acercarse con su familia que vive lejos, a mejorar sus negocios, a mejorar su salud, a manejar las crisis, a todo. Y entonces, digamos que desde ahí he sido un poco una enamorada de la tecnología. Y recientemente he estado escuchando y leyendo bastante sobre inteligencia artificial y cómo los mismos dueños de las compañías de inteligencia artificial están diciendo, bueno, pero es que es muy importante que la gente aprenda sobre esto y que se familiarice y que la use. Y entonces me pasó una anécdota muy simpática y es que me fui a llevar a mis hijas a una clase de arte y estaba ya otra mamá y me dijo, ¿y tú qué es lo que estás haciendo en el teléfono? Y le dije, es que estoy planeando un podcast sobre inteligencia artificial. Y entonces me dijo, uy, no, qué susto, yo de eso me mantengo alejada. Y entonces eso me sirvió fue para darme cuenta que hay mucha gente que de hecho está usando la inteligencia artificial, pero no es consciente de que la está usando. Cuando aplica por un LinkedIn a un puesto, pues no le llega directamente a la persona que contrata, sino muy probablemente la inteligencia artificial le filtra a esa persona qué es lo que ve o no ve. Que si está saliendo en el carro y pone Waze, pues eso usa inteligencia artificial. Que si de pronto tiene un reloj inteligente como estos, pues eso también usa inteligencia artificial, ¿no? De hecho, el otro día me contaban de un amigo médico que se encontró en la playa con otro amigo y el amigo le dijo, oye, es que tengo como una taquicardia. Y entonces él se quitó su reloj inteligente, se lo puso, le sacó un ecocardiograma con el reloj y le dijo, no, usted lo que tiene es una arritmia cardíaca y tiene que irse a la clínica. Y lo mandó a la clínica. Entonces, pues todos estamos usando de formas muy interesantes la inteligencia artificial y por eso venimos a hablar del tema, también para que tengan ratos entretenidos, se rían con nosotros y tengan algo interesante que hacer mientras hacen su ejercicio del día o llevan a sus hijos al colegio o el tiempo el que ustedes decidan oír este podcast. Oye, ¿de dónde viene esa idea del podcast que a mí me pareció, pero así súper original? Bueno, pues de hecho, después de trabajar varios años en el mundo de la tecnología, para mí es muy claro que tanto en la regulación como en el uso, como en el desarrollo de la tecnología, tiene que haber inteligencia humana. Nosotros tenemos que aprender todos cómo usar mejor las tecnologías, en este caso la inteligencia artificial, para que tengan, de hecho, un efecto bueno sobre nosotros y sobre la sociedad, para que podamos seguir creando comunidad. Es de lo mismo que hablamos cuando hablamos, por ejemplo, de consumir noticias, ¿no? No puede tragar entero, tiene que decir, no, esto de pronto no suena verdad, o esto sería mejor si lo uso así. Entonces, una vez estaba yo aquí en una comida y me preguntó una amiga, me dijo, ¿cómo maneja usted lo del riesgo en la tecnología? Y le dije, pues es lo mismo que cuando uno coge los cubiertos, ¿no? Por ejemplo, para comer, pues el cuchillo yo lo uso para partir la carne, lo puedo usar para muchas otras cosas que no debería, pero no es la culpa del cuchillo, es de cómo lo uso yo. Entonces, eso es un poco la lógica detrás del título, es que se necesita inteligencia humana, necesitamos todos aprender, participar y dar nuestras opiniones sobre la inteligencia artificial para que esto se siga desarrollando de tal manera que nos beneficie a todos. Así es. Pero, de hecho, estaba pensando, Marisabel, que hay mucha gente que seguramente está como nosotros apenas empezando a discutir el tema. Pero tú que sabes tanto, que llevas ya más tiempo que yo trabajando en esto, contémosle a la gente en un lenguaje sencillo qué es la inteligencia artificial. Mira, Claudia, pues yo vengo yendo de inteligencia artificial desde que estaba en la universidad porque el concepto de inteligencia artificial llegó, digamos, a la humanidad como desde los años 50. O sea, esto es algo que no es nada nuevo. ¿Por qué ahora sale como, digamos, en esta última década, este boom de la inteligencia artificial? Es básicamente porque finalmente tenemos muchos datos que son el insumo para la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial aprende a través de los datos.
Y por otro lado, tenemos otra cosa que no teníamos antes, que es la capacidad de cómputo. O sea, antes no teníamos unos computadores que no eran tan poderosos y ahora tenemos una capacidad de cómputo, pues, inimaginable, que nos permite pues que la inteligencia artificial funcione rápido, porque qué tal, como te acuerdas antes cuando uno se conectaba a internet al principio y que le tocaba Que hacía clic el y ruido. esperar, eso no puede suceder en estas épocas, o sea, toca que sea rápido. Entonces tenemos ya los datos, tenemos la capacidad de cómputo y por eso sale este boom de la inteligencia artificial, pero no es un concepto nuevo. ¿A qué nos referimos con inteligencia artificial? Pues es una tecnología, básicamente es una tecnología, por lo tanto es una herramienta, un instrumento, ¿no? Que lo que hace es como imitar las capacidades humanas. Lo que hace básicamente es a partir de datos e información puede sintetizar, puede resumir, puede deducir cosas, puede detectar patrones, cosas que están que se repiten o cosas que están fuera de un patrón. Puede, como con base en datos, predecir qué puede pasar. También la inteligencia artificial permite, ya empieza como a dar recomendaciones o prescripción, como en la medicina. Puede hacer como describir una situación, hacer un diagnóstico de cuáles son las causas de esa situación, predecir qué puede pasar y también prescribir o dar recomendaciones, ¿no? Entonces, en ese sentido funciona. Digamos que tiene muchas de las capacidades humanas, pero no todas. Ajá. Aparece, ya te voy a decir cuáles, no todas. Esa era como la inteligencia artificial que se venía usando antes del 2000, finales del 2022, que es cuando aparece la inteligencia artificial generativa, no general. Sí, ahora voy a decir. Eso te iba a preguntar yo, porque hay diferentes tipos de inteligencia artificial. Entonces aparece la inteligencia artificial generativa, que es la de ChatGPT, la de Gemini y la de Copilot y todo eso, que son las diferentes soluciones que tienen estas grandes empresas de tecnología. Entonces, una es la de Google, otra es la de Microsoft, otra es la de OpenAI. Cada uno tiene su LLM, se llama. Y básicamente, entonces lo que hace esta inteligencia artificial generativa, a diferencia de la que acabo de describir, es que ella ya puede generar contenido nuevo. No es solo analizar una información o unos datos que están allí, sino que ya genera, por eso se llama generativa, genera contenido nuevo, que puede ser texto, imágenes, músicas, videos, audios, o sea, puede generar nuevo contenido. Entonces, Podemos de pronto contarle a la gente que estamos muy contentas estrenando nuestro logo y nuestro jingle, que seguramente lo vieron y lo oyeron al comienzo del episodio. Eso, por ejemplo, es generado con inteligencia artificial. Esta es la exactamente. inteligencia artificial generativa de la que hablabas tú. Exactamente. Entonces, y vamos a dar durante el podcast muchos ejemplos de todos esos contenidos que puede generar la inteligencia artificial y que le pueden ayudar a uno en la vida diaria o en el trabajo. Digamos que ese va a ser como nuestro foco, mostrar todos esos ejemplos y traer gente aquí diversa que va a contar cómo lo usa. Y entonces les va a dar ideas de cómo usarla y ¡wow! Es espectacular. Es que a uno todos los días alguien le dice, yo lo uso para esto y el otro, yo lo uso para esto y uno, ¡qué Ay, sí, bueno! la Voy a verdad que sí usarlo es. ahora para eso. Bueno, y la inteligencia artificial general, esa todavía no existe, bueno, está en desarrollo, pero todavía no existe y hay como generalmente empieza a haber como miedo, qué va a pasar en la humanidad cuando ya exista la inteligencia artificial general. ¿Y a qué nos referimos con general? La inteligencia artificial que ya estamos utilizando es una inteligencia artificial como específica, como que sirve para un fin específico. Por ejemplo, las primeras inteligencias artificiales eran esas que sabían jugar ajedrez, ¿te acuerdas? Y que le empezaron Claro, a yo me ganar acuerdo de la noticia que le ganaron al campeón de ajedrez. exacto, a los mejores ajedrecistas del mundo y eran expertas y después le siguió la que sabía jugar Go, que era el juego este chino y así. Pero esa que sabía jugar ajedrez no tenía ni la menor idea de hacer otra cosa. Entonces es esa inteligencia artificial que tenemos ahora
es específica y es muy buena para una sola cosa, pero no es general. Y ahí es donde el ser humano todavía es mucho más que la inteligencia Ujú. artificial. Porque entonces, digamos, lo que la inteligencia artificial tendría más allá que la capacidad de aprender, entonces ya sabría de muchas cosas, pero además empezaría a tener sentido común, que es algo Claro, que la inteligencia artificial de ahora no tiene, podría ser más creativa porque en realidad la creatividad de la inteligencia artificial ahora, esos contenidos que genera salen a partir de datos y de patrones que estudia ya, pero digamos como si un artista genera un contenido a partir de un trauma horrible que tuvo, pues sale una cosa con mucha fuerza, eso no es capaz de hacerlo la inteligencia artificial, ¿sí? O sea, claro. lo que sale, esas creaciones que salen a partir de la emoción, eso no lo tiene la inteligencia artificial que tenemos ahora. O, por ejemplo, esa capacidad que tenemos los humanos de improvisar y de pronto no tenemos mucha información, pero nos toca enfrentar situaciones donde nos toca tomar decisiones. Eso no lo puede hacer todavía la inteligencia artificial que tenemos ahora. Entonces, esa supuestamente sí va a tener esas nuevas capacidades que todavía no tienen la que tenemos ahora. Esa es la inteligencia artificial general. Claro. Y es que es bien interesante el tema porque se están empezando a ver fenómenos en el mundo, pues, como desconcertantes, ¿no? La gente que empieza a enamorarse de su inteligencia artificial o que le atribuyen una cantidad de características humanas. Y creo que este es un buen momento para aclararle a la gente cómo es que funciona, ¿no? Que la inteligencia artificial funciona a partir de los datos que le dan. Entonces, si uno le da datos buenos, pues da buenos resultados. Si uno le da datos que tengan sesgos, por ejemplo, pues puede también dar recomendaciones que son fatales. Entonces, depende mucho de los datos que tiene y esas veces en que muestra como tanta empatía y le contesta a uno, pues también muy seguramente lo que está dando es estadísticamente la respuesta que considera más apropiada para el interlocutor que tiene y para la pregunta que le hicieron. No, mira, y me gustaría un poquitico hablar de los riesgos. A mí me encanta hablar de todos los beneficios y las oportunidades, pero es importante hablar de los riesgos. Uno entrena la inteligencia artificial con datos. Entonces, pero si yo la entrené con datos sesgados, que son la mayoría de los datos que existen en el mundo, porque la sociedad tiene muchos sesgos, entonces la mayoría de los datos están sesgados, entonces estamos entrenando la inteligencia artificial con datos sesgados, entonces es muy posible que empiece a discriminar. Entonces Claro. ya hay aplicaciones de inteligencia artificial que se utilizan, por ejemplo, para lo que tú decías hace un rato, para seleccionar perfiles o candidatos para un trabajo, ¿sí? O una entidad financiera le asigna un crédito a una persona o no. Entonces lo que se ha visto en la inteligencia artificial es que sobre todo al principio y cuando no se tiene cuidado empiezan a discriminar a ciertas poblaciones y en general son las poblaciones más vulnerables. Entonces tenemos que tener cuidado con eso, pero por ejemplo también a veces inventa. A mí me ha Ay, pasado. sí, eso es Mira, cierto. a mí me ha pasado, eso se llaman alucinaciones, así le dicen, pero la inteligencia artificial inventa. Entonces yo a veces que para cuestiones de trabajo le pido que me haga algo y entonces escribo y yo de pronto veo una cosa y ahí es donde viene esa capacidad crítica que tenemos que tener, porque yo, pero, ¿y ese, por qué puso eso ahí? Entonces yo le empiezo a preguntar, oye, ¿y tú de dónde sacaste esto? Ah, y entonces ya me reconoce, pues que no, que es que a él se le ocurrió que esa podía ser una solución y yo, ok, pero entonces tiene que ser explícito que es algo que tú inventaste y no que ya existe. Darlo Entonces, como un a hecho, veces claro. como que confundes la realidad con su fantasía. Entonces, hay que tener esos cuidados por mencionar algunos de los cuidados que hay que tener, pues para poderla usar inteligentemente, o sea, realmente para poderla usar inteligentemente y que de verdad nos ayude, que no nos empecemos a enamorar de la inteligencia artificial y cosas así, o que ya digamos ya no es necesario ir a terapia porque ya tengo a mi terapeuta que es mi Sí. chat que me escucha, me oye, me da consejos y todo eso. No, pero pues o sea, no, no tiene la formación ni la empatía ni todo lo que tiene que tener un psicoterapeuta. Entonces, ¿no? Y por eso justamente es que queremos tenerlos invitados, para que cada uno nos hable desde su área.
hasta dónde llega la capacidad de la inteligencia artificial de ayudarles y hasta dónde igual ellos como seres humanos tienen que intervenir para poder saber qué es lo que sí es real, qué es lo que no y hasta dónde es adecuado lo que la inteligencia artificial les está dando. Te iba a preguntar, ya como para ir redondeando, ir terminando, ¿qué es lo que la gente que nos está escuchando puede esperar de este podcast? Contémosles por qué es chévere escuchar este podcast. Bueno, este podcast, la intención que nosotros tenemos es que sea un espacio de conversación, que nosotros les vamos a plantear temas, vamos a tener invitados y vamos a hablar como de diferentes aspectos de la inteligencia artificial, pero siempre centrados sobre el ser humano, nuestra vida diaria. Entonces, espero que van a poder reírse, van a poder aprender cosas nuevas, que les va a generar curiosidad sobre varios de estos temas y los usos específicos, que de pronto van a encontrar recomendaciones específicas según el tema que estamos hablando de herramientas que la gente está usando, ¿no? Y cómo se pueden usar. Y sobre todo queremos que sea un espacio donde la gente participe, que por favor, donde nos sigan, donde estén oyendo sus podcasts, pues síganos, pero nosotros les vamos a poner también en la descripción donde pueden interactuar con nosotros y póngannos comentarios, háganos sugerencias, díganos qué les gustó, qué no les gustó, de qué quisieran aprender más, en qué tema han estado pensando relacionado con inteligencia artificial que creen que puede ser interesante que nosotros abordemos. ¿Quién quieren que invitemos? Vamos a tener unos invitados espectaculares. Van a conocer unos seres humanos maravillosos además, o sea, no solo es una cosa como didáctica de cómo usarla, sino que también van a ser historias contadas por personas maravillosas que vamos a invitar y si ustedes quieren que invitemos a determinadas personas, también las podemos invitar, o sea, esa retroalimentación que nos pueden dar, pues es clave. Claro, y sobre todo si están haciendo cosas interesantes también ustedes y dicen a mí me gustaría contar mi historia, invítenme, yo les cuento, pero por supuesto, díganos y nosotros los contactamos o las contactamos para que vengan a conversar con nosotros. Nosotros somos personas como ustedes que estamos también aprendiendo inteligencia artificial en nuestra vida diaria. Entonces, seguramente oirán de nosotros también en los episodios que vienen pues las cosas que estamos haciendo, ¿no? Yo, para darles un ejemplo, tuve la fiesta de cumpleaños de mis hijas y resolví que las iba a llevar a ver cine con las amiguitas, con unas poquitas amigas, y de ahí iban a ver Lilo y Stitch, y de ahí se iban a una clase de cómo hacer pizza. Entonces me metí a Gemini y le dije a Gemini, por favor, genéreme una invitación de cumpleaños que sea con Lilo y Stitch haciendo una pizza y que diga lo siguiente. Y en 2 minutos me la generó y esa fue la invitación de mis hijas. Entonces, seguramente, pues todos ustedes también le están dando usos interesantes. Cuéntenos porque este es un espacio para que todos aprendamos y nos divirtamos un poquito. Bueno, entonces con esto arrancamos. Ya el siguiente episodio será con nuestro primer invitado y esperamos que les guste y que se vuelva un momento agradable para todos cada semana cuando saquemos nuestros episodios nuevos. María Isabel, gracias por aceptarme la invitación. No, a ti por invitarme a esta aventura tan maravillosa. Muchas, muchas gracias. Muchas Chao. gracias. Hasta luego todos. Chao.